Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Solo puedo dormir con un alfa que esté dispuesto a marcarme perfectamente. Wang Yong de pie junto a la cama tocaba la cabeza, el cuello, la columna y la espalda de Shen Jiangyu. Con la abundante cantidad de aceite esencial podía tocar suavemente las vértebras de Shen Jiangyu, contándolas una por una, y sus finos dedos se deslizaban sobre una evidente protuberancia en la base y la parte posterior de las vértebras cervicales, que era la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Ya fueran alfa u omega, sus órganos glandulares más vulnerables se encuentran bajo la piel que recubre las vértebras. El aroma a orquídea en la habitación era un poco más intenso, mezclado con una especie de aroma a madera muy similar al aroma de Sorchi, más popular del mercado. La fragancia era tan rica como la de un mercado de flores y hierbas, y el que latía suavemente en su palma era la fuente de la embriagadora fragancia, más conmovedora que el sushi o cualquier otra fragancia de imitación. Wang Yong presionó a Shang Xiaoyu de la cabeza a los pies durante unos 40 minutos y finalmente presionó 2 veces cerca de su punto de acupuntura guantiao. La sensación de entumecimiento e hinchazón hizo que Shen Xiaoyu hiciera un sonido profundamente. Wang Yong se detuvo de inmediato, le empujó suavemente el hombro y susurró: «Señor Shen, ya terminé». Shen Xiaoyu se incorporó, su cabello, siempre impecable, ahora estaba despeinado, lo que le daba un aspecto menos accesible y menos fiero que en persona. «Hizo un buen trabajo», Shen Xiaoyu dijo. «El técnico Hua ahora puede trabajar con un certificado». Wang Yun sonrió. Sus manos brillaban a la luz, pero aún no tanto como sus ojos. «Gracias, señor Shen». Shen Xiaoyu quiso besarlo de nuevo, sujetando sus delicados y esbeltos brazos y atrayéndolo hacia él. «Gracias. ¿Por qué?» «Gracias por ser mi compañero de práctica». Shen Xiaoyu sonrió. «Es un honor ser su compañero». Los 4 labios se acercaron de nuevo y se detuvieron en el aire antes de unirse por completo, como un pensamiento sin resolver o en suspenso. «¿Cómo me va a agradecer?» Wang Yong tomó la iniciativa de nuevo, y la punta de su delicada nariz rozó suavemente la mejilla de Shen Xiaoyu, besándolo con la boca abierta, emitiendo un sonido ruborizado y palpitante. Al separarse, aún quedaba un hilo plateado entre sus labios. Las pupilas de Wang Yong se habían oscurecido un poco, y el blanco de sus ojos se veía ligeramente azul bajo la luz. Shen Xiaoyu lo presionó por los hombros y lo empujó hacia la camilla de masajes. Wang Yong, sorprendido, tropezó y cayó sobre la camilla, mirándolo y llamándolo «Señor Shen». Su mirada irritó a Shen Xiaoyu, pero no podía impacientarse demasiado por miedo a asustarlo, así que dijo vagamente: «Voy a lavarme las manos». Wang Yong lo apartó y se levantó. Sus movimientos aún parecían lentos, pero eran tan rápidos que Shen Xiaoyu no pudo captarlos. Al salir después de lavarse las manos, Shen Xiaoyu se había puesto la bata y estaba apoyado en la cama leyendo su libro de masajes y las notas cuidadosamente anotadas de Huang Yun. «Estás estudiando muy en serio». Wang Yun asintió y le dijo con seriedad: «Ya que has decidido hacerlo, debes hacerlo hasta el final. Debes ser serio». Sus labios aún estaban muy rojos. Shen Xiaoyu se quedó mirando sus labios, que se habían vuelto rojos, sin expresión alguna, y le preguntó: «¿Hablas en serio sobre besar?» Wang Yun se sonrojó. «Sí. ¿Y el amor?» Shen Xiaoyu miró tranquilamente a Wang Yong y le preguntó lentamente: «¿Qué significa ser serio? ¿Tienes que aspirar al matrimonio?» La expresión tímida de Wang Yong se calmó y volvió a la calma.
Parecía que nunca había considerado casarse con Shen Shonyu. Sus labios rojos estaban ligeramente fruncidos. Como no sabía qué responder, simplemente no respondió. Wang Yong era muy serio en todo lo que hacía. Las galletas que hacía él mismo no eran peores que las que se vendían en la calle. No sabía dar masajes, pero estaba dispuesto a aprender en serio. Le pasó lo mismo cuando estaba enamorado de Shen Shonyu. Empezaron por conocerse en serio, cultivar sentimientos en serio y desde lo más básico, besarse en serio, sin ir más allá.